Exposición sobre meditación. Voy a afrontar este tema con algunos aspectos, en este caso mental y cerebral, como un primer término. La mente y el cerebro es un tema de múltiple acaloramiento por científicos y filósofos. Han dado diferentes puntos de vista. Unos dicen que la mente es parte del cerebro, otros que la mente no tendría necesariamente que ver con el cerebro. Pero lo mental definitivamente incide o afecta al cerebro, eso es indubitable, ¿no? Muestras, pues, obviamente, si existe algún tipo de confusión mental, nos puede llevar pues a dolores de cabeza, ¿no? Desde una migraña, una cefalea, por un acontecimiento que pueda ocurrir en la vida, ¿no? Lo cierto es que no podemos desconocer el enorme papel que desempeña en nuestra vida aquello que denominamos mente. Esto es una afirmación indiscutible. Hace muchos años se hablaba sobre las enfermedades psicosomáticas y aún ahora, pero pareciera que hay un cierto grado de timidez. Y lo menciono porque en ese discurrir de análisis de las enfermedades psicosomáticas, que entre ellas se habló hasta del estrés hasta el cáncer, había un aspecto endocrinológico, o glandular, o hormonal, bioquímico que afectan la parte de la forma y el funcionamiento de diferentes órganos de cualquiera de los sistemas. Técnicamente morfología y fisiología de los órganos, ¿no? Esto quiere decir de que si tengo constante preocupación, voy a segregar una serie de hormonas que a la corta y a la larga me va a afectar pues desde el estómago, ¿no? Y quién sabe hasta el hígado. O sea, igual, ¿no? Una serie de situaciones que va a provocar alguna alteración desde mis vasos sanguíneos, mis arterias, hasta todo el sistema circulatorio, ¿no? Entonces estas enfermedades psicosomáticas, por decir así, se coadyuvan, entre comillas, con un aspecto glandular. Sin embargo, hay un extremo, pero no por esto falso, tampoco discutible, por un razonamiento, digamos, con bastante apertura, pero bueno, que se denomina la nueva medicina germánica del doctor Rick Hammer, médico alemán, allá por el año 35 del nace, ¿no? El cual hizo una documentación donde demostraba que la relación directa que existe entre las experiencias de vida que generan conflicto en la persona y la enfermedad. Para él todo conflicto genera una respuesta de solución del mismo en el cerebro. Y obviamente eso se va pues al tema otra vez de los órganos del sistema, ¿no? O sea, psique, emoción, sistema nervioso, cuerpo. Psique, emoción, sistema nervioso, hormonal y cuerpo, ¿no? Entonces, la nueva medicina germánica, NMG, que incluso fue sistematizada con 5 leyes biológicas y que de alguna manera ha representado un cambio en la comprensión de lo que comúnmente llamamos enfermedad. Se llegó a la constatación que los procesos patológicos no son errores de la naturaleza, sino programas biológicos sensatos de la naturaleza que devienen de los acontecimientos repentinos y dramáticos. Eso es lo que plantea, no muy lejos de lo cierto. Sintetizando, la mente incide o afecta al cerebro. El aspecto mental juega un papel determinante en nuestra vida. El aspecto endocrinológico es un tema que juega como apalancamiento de la gestión sistema nervioso fisiológico como parte del proceso psicológico.
O sea, de lo psicológico a lo endocrinológico, luego la parte somática. El aspecto emocional, derivado de los acontecimientos repentinos y dramáticos, tienen un papel determinante en el cerebro, en el órgano principal del sistema nervioso. Estamos hablando de mente y de cerebro. Otro aspecto dentro de la meditación y la meditación es el aspecto neurofisiológico o biopsicológico. Este también es un tema controversial que de alguna manera deriva del anterior. Muchos científicos tampoco se ponen totalmente de acuerdo. Pero como acá arrancamos con el tema psicológico, yo quisiera abordar que la psicología fue entendida desde los albores de su inicio como estudio del alma. Y hoy se torna dentro de un enfoque clínico, o sea, terapéutico, debido a la gama de situaciones que se está presentando en nuestra sociedad. O sea, estrés, depresión, nerviosismo, angustia, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí porque hay muchas cosas más. El mecanismo de mayor parte de nuestra vida pasa de manera consciente, entre comillas, remarcado. Sin embargo, hay episodios sui generis que el subconsciente o el inconsciente determina más de una que otra situación. Además de eso, la coyuntura social también juega un papel. La educación, la formación o la deformación, ¿somos realmente conscientes? Ahora tenemos la contaminación digital, un torrente de información que apalanca nuestra conciencia por los datos que obtenemos. O sea, toda la información que va viniendo va entrando al subconsciente, ¿no? Y esta, a su vez, va a generar una respuesta. Eso es una verdad también, por no decir indiscutible. Bueno, podríamos entrar más adentro, pero lo dejamos ahí. Y trataré de sintetizar o comprimir esta pincelada de la siguiente manera. Nuestra vigilia, conciencia, es la expresión más de lo que podríamos sospechar o pensar producto del inconsciente o subconsciente. La figura del iceberg es una figura excelente, que representa esta situación. En nuestro diario transitar es parte de expresión de nuestra psicología del inconsciente. El psicólogo o hasta el psiquiatra lo que hace es producir toma de conciencia de los recónditos traumas, frustraciones, miedo, etc. y volcarlos de manera que la racionalidad a través de la inteligencia pueda canalizarlo siempre que esté a tiempo. Sus métodos siempre serán varios: psicoterapia, terapia gestal, hipnosis. Entonces, una apretada y apurada síntesis es que somos parte del inconsciente o subconsciente, que de acuerdo a lo anteriormente vertido a través del sistema nervioso afectaría a lo fisiológico y según hasta lo morfológico, según la nueva medicina germánica. Entonces, tratando de concluir, tratando de sintetizar, podría bien decirse que de un evento emocional consciente arribaría a la subconsciencia y con el concurso de las hormonas mutaría parte de nuestra morfología, fisiología, de nuestros cualesquiera de nuestros sistemas, de tal manera que en este escenario se configuraría la patología o la enfermedad, así como trastornos mentales, como parte del tópico de problema de salud mental que podría sobrevenir, si es el caso de lo mental, obviamente. Entonces, en términos de medicina y psicología occidental, se podría pensar que abonando a favor de lo mental, con su psicología singular, podría reformular patrones de conducta desde lo subconsciente hasta los patrones en primera instancia
fisiológicos, morfológicos, y hoy por hoy podríamos, a favor de la meditación, afirmar que es una parte de la medicina complementaria, que en un gesto y de manera condescendiente se le ha permitido abrirse paso para mitigar por lo menos el estrés, cuando realmente encierra mucho más potencial. La ciencia occidental no se abre a un enfoque más amplio. Y es cierto, y aunque no lo quieran reconocer, y se pueden ustedes averiguar, hay tópicos incluso dentro de los famosos neurociencia que se sigue investigando, y no se tienen afirmaciones de parte de la ciencia. Pero en la vida práctica, digamos, en el empirismo, y no por eso falso, se ha visto situaciones muy singulares, positivos para la salud. Por mi formación, en mi experiencia, quién sabe, hasta yo en su momento, cuando era bastante joven, habíamos tomado ciertas restricciones a la propuesta de la medicina tradicional, menos aún el enfoque del yoguismo. Aunque hay que decir, ¿verdad?, que no es un enfoque tradicional, por lo que ahora yo conozco, pero coadyuva a la salud. Pero sí hay que detallar que fueron un tanto marginados, y hoy por lo menos, como reitero, la meditación se abrió paso. ¿Pero qué método? Recordemos que mi tema es meditación, la meditación, y lo estoy enfocando tanto cerebro-mente, ¿no?, como el tema neurofisiológico o biopsicológico. Ese es mi tema, ¿no? ¿Qué método? ¿Qué es meditar dentro del enfoque de la biopsicología del yoga? Ahí entramos a mayores, sin desconocer los aportes de lo occidental. Hay un enfoque más amplio. Reitero, la meditación se abrió paso. Hablar sobre el humano es entrar en un tema siempre enigmático, casi misterioso. Cada ser es valioso por su singularidad, y quizás no todos sus patrones sean equivocados, pero son parte de una sinfonía. Cada ser debe ser afiatado en sus fortalezas para mejores obras. Pero dentro de todo lo que he hablado, permítame siempre reencauzarlo en el sentido de que estoy hablando de meditación, mente-cerebro, aspecto neuro, ¿no?, fisiológico o biopsicología. Y ahora me atrevería a afrontar un tema que desde mucho tiempo atrás lo he ido sosteniendo de una manera un poco tímida, pero hoy, a través de esta facilidad de lo virtual, me voy a atrever a ahondarlo un poco más. Meditación y contemplación. La palabra meditación viene del término latino meditatio, que significa reflexionar. También tiene algunas palabras un poco cercanas con meditari, el cual viene del latino medeor, que significa curar, ¿no? Por eso entonces la palabra médico, medicina o remedio, o sea, meditari, ¿no?, meditatio, ¿no? Y en fin, hay una serie de, de términos como el protoitálico, el medeor, que a su vez proviene del protoindoeuropeo, que significa medir, y medire, que por otro lado también significa cuidar. O sea, esta palabra meditación es un comprimido que está lleno de muchas aristas, pero en fin, es la palabra que llegaron a encontrar para poder definir esto, que tiene otro nombre en sánscrito, ¿no? Pero nos dejamos ahí, ¿no? Allá más o menos por el siglo XIX los teósofos adoptaron la palabra meditación para
referirse a las prácticas de recogimiento interior o contemplación propias del hinduismo, budismo y taoísmo y otras religiones orientales. Pero hay que notar que este tipo de práctica no es ajena a la historia de Occidente. Hay vestigios desde los celtas. Y hay un tema todavía, pero que en el momento de que se ha dado, lo vertiré. La mayoría de los enfoques coinciden que practicar la meditación nos volverá más conscientes de cómo funciona nuestra mente y de cómo los pensamientos se conectan con los sentimientos y el comportamiento. Ese es más o menos el enfoque que se recoge en la mayoría. Hay también, porque estamos hablando del cómo meditar, hay enfoques que se han ido utilizando dentro de la programación neurolingüística que podrían encajar muy bien dentro de lo que yo estoy vertiendo. Por decir de una manera simple, el poder de la palabra. Por dejarlo ahí nomás. Por ahí hubo un tópico sobre meditación lingüística que tiene algo que ver con esto, con la programación neurolingüística o el PNL, de tal manera que al entrar en un estado de profunda relajación y nuestras ondas cerebrales se ralentizan, y este estado de relajación permite que nuestra mente subconsciente se vuelva más receptiva a nueva información. O sea, la herramienta de la palabra, ¿no?, también va a ayudar a que nuestra mente, en el capítulo de subconsciente, permita ingresar nueva información. Entonces, estamos en el tópico de medicina, de meditación y contemplación. Definitivamente este es un tema que yo lo he visto con a muy pocos que quieren afrontar este tema, pero yo sí me atrevo, tengo esta ligereza de hacerlo, porque considero que esta parte metafísica de la meditación hace que le dé el valor total a la meditación. Porque si solamente se habla del aspecto psicológico, bueno, no es que esté mal, pero le da, lo corta de alguna manera, porque hay que entender que el hombre es un ser holístico, es un ser integral. Siempre el riesgo es de que cuando hablamos decimos mente, cerebro, y no es que lo diga yo, sino que la psicología habla de mente, pero también de cerebro, y cuando ya no puede entrar la psiquiatría, ¿no? Entonces vamos parcializando el hombre como si fuera un rompecabezas, y no es así. El hombre es un ser íntegro. El hombre no es solamente cuerpo, soma, y por muy refinado que sea el sistema nervioso, sigue siendo soma. El único y más inmanente es la mente, pero el otro, por decirlo, es la parte espiritual, ¿no? Esa parte en donde el hombre tiene un espacio de expansión total. Yo me imagino el primer meditador del mundo, de la humanidad, es aquel que se sentó quizás al frente de una fogata a mirar y quedarse extasiado en el universo de que cuán maravilloso eran. Seguramente sin internet ni luz, pero extasiado, ¿no?, contemplando la majestad del universo, interactuando su espíritu con aquello, ¿no?, tratando de sentirse un todo con esto, con el cosmos. Obviamente con cierto temor por la majestad del universo, del cosmos. Y esta meditación ha circundado
si hablamos geográficamente, en Oriente, pero también, inclusive entre los primeros cristianos, como contemplación. ¿Por qué de pronto caímos solamente en pensar que la meditación es casi un ejercicio mental? Es por decir, una metodología integral. Es un recurso, una herramienta integral que va a permitir al hombre entrar incluso al subconsciente y poder incluso resetearlo. Esto no está muy lejos de ser cierto. El hombre es un enigma, es un misterio. Aplicamos lo repentino y dramático, pero dentro de lo positivo, de la exaltación, de la comprensión del todo en ti, y esto va a crear una nueva morfología y fisiología de tu sistema. Es un reseteo total. Indiscutiblemente, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no es una receta única para todos. Sí es verdad que la virtualidad nos lleva a este tipo de conversación. Sin embargo, tiene que ser presencial. Porque hay que aterrizarlo, esta situación. Suponte, y hay que ponerse a pensar con seriedad. ¿Por qué te angustia lo que te angustia? Lo que te angustia a ti no le angustia al otro. Vamos, para ser un poco más didácticos, vamos hasta Oriente. ¿Podríamos pensar de que las mismas preocupaciones de Oriente y de Occidente son las mismas? Y si son las mismas, cada una vendría a acontecer en nuestra mente una angustia. Pero estoy seguro que no. Porque los temas que no detonan la angustia son los temas que tú lo tomas como valederos. Y ahí estaría la razón de por qué te angustias, Entonces necesitamos recalibrar los conceptos para que tu mente se sosiegue. Y no estoy diciendo nada extraordinario. Necesitamos que exista una conversión en ti para que tú no te angusties ni te apenes en cosas que realmente, por decirlo en otros estratos, no serían materia de angustia. Pero no vayamos hasta ahí, vayamos a la parte física. Y estoy hablando de que esto hay que hacerlo de manera presencial. Si yo tengo un problema, porque para mínimamente poder meditar necesito estar quieto, ¿no? Dominar mi cuerpo de alguna manera. Y si yo tengo problemas porque, digamos, tengo un cierto grado de inquietud generada de repente por el consumo de tal y cual, qué sé yo, ¿no? Solamente por decir, ¿no? De repente excesivo café, excesivo chocolate, alcohol, drogas. Entonces necesitan reencauzamiento también de la forma alimentaria. Pero no una exigencia militar, poco a poco. Pero bajemos más aún a lo físico, ¿no? De repente, yo pues al sentarme tengo problemas hasta con la postura. Entonces necesito pues un reencauzamiento, incluso postural, que nos permita realmente que tu mente pueda fluir sola. Y que, entre comillas, todo tu cuerpo y toda tu cuestión psicológica, tu marco conceptual, te ayude realmente a que tu mente pueda fluir. Me gustaría poder decir que hagamos un intento ahora, pero sería casi imposible. Sin embargo,
como repito, lo que yo estoy hablando solamente es la parte teórica. En la parte práctica es bueno que, si hay la oportunidad, se haga de manera presencial para poder entender qué tan maravilloso puede ser la meditación en una persona, pero enfocado desde una manera, si se quiere, con la licencia de los científicos, de manera científica, de manera holística. Meditación y contemplación siempre ha estado muy ligado. Seccionar de meditación solamente como una herramienta psicológica no es darle la magnitud de la importancia de la meditación en el ser humano. Cuando se habla de la trascendencia o la parte metafísica inmanente, por si acaso no es cambiar de religión, la religión institucional me refiero. Es sumamente provechoso. Tengo casi 40 años en este tipo de disciplina. Obviamente no soy, soy también a veces negligente, no soy tan disciplinado, pero no logro entender, porque si tú no lo practicas, si tú no ves sus efectos en tu vida práctica, entonces tú dirás, pero bueno, no pasa de ser un bonito discurso. No. Es necesario que te sientes y experimentes qué cosa es una meditación que tenga esta característica holística, integral. Voy a acabar diciendo lo siguiente, y lo digo con el respeto que muchos se merecen. El yoga, en algunos casos, sobre todo el hatha yoga, lo que vienen a ser asanas, han un poquito no dado el aspecto y el espacio a la meditación. Quizás por el afán, algunos con sinceridad, de llevar este mensaje de la forma física como se hace el yoga, pero dejando de lado este tópico de la meditación, por razones que ellos tienen. Pero en realidad, este es parte de los pasos esenciales que necesita el hombre para poder llegar a su salud integral. Gracias.